Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar derivadas de una función usando la definición. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una derivada. Como podemos ver acá, la derivada de una función f en un número a, exactamente un número, una constante, se denota como f, y vemos acá este pequeño, apóstrofe que tiene acá, le llamamos prima. Entonces lo vamos a leer como f' o f derivada. Lo vamos a entender así, en este caso evaluada en el punto a. Y si existe, porque en algunas funciones no va a existir, la derivada va a ser el límite cuando x tiende a, cuando x tiende a, de f de x menos f de a entre x menos a. Y aquí hablo de que sí existe porque dependiendo de la función, este límite puede que no exista. Si este límite no existe, se dice que la derivada, en este caso, que la función no tiene derivada. Una manera de ver el concepto de derivada. Otra manera es, podemos escribirlo de esta otra manera. El límite cuando el incremento de x tiende a 0 va a ser, en la función, en nuestra expresión tenemos la función evaluada en x más el incremento de x, menos la función evaluada en x, dividido entre el incremento de x. Vemos que es muy similar al caso anterior, solamente que aquí trabajamos con lo que es el incremento. Cualquiera de las dos puede ser utilizada como la definición. Ahora veamos unos ejemplos aplicando cada una de ellas. Dice, determine usando la definición de derivada la siguiente función en el punto 1,6. Ojo, y me están dando el punto. Y el punto y la función me dice f de x es igual a 2x a la 2 más 3x más 1. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Muy bien, tenemos nuestra función y me dicen que es en el punto 1,6. Lo primero que tenemos que ver es verificar que este punto forma parte de la gráfica de esta función. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que evaluar el valor de x, que en este caso es 1, en la función. Es decir, sustituir todas las variables x por 1 y hacer los cálculos correspondientes. Entonces sería 2x elevado a la 2 me daría 1 elevado a la 2 más 3 por x, pero recordemos que x íbamos a poner un 1 más un 1. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces me dice 1 elevado a la 2, eso va a ser 1. Lo multiplico por 2, entonces aquí me va a dar un 2. 3 por 1 me va a dar 3. Más 2 que tenía acá, 5. Más 1 que tenía acá, 6. Entonces veamos que efectivamente este punto está dentro de la gráfica de esta función. Entonces ya no hay ningún problema. Sabemos que está dentro. Ahora vamos a calcular la derivada usando la primera definición que vimos, la cual correspondía a que el límite cuando x tiende a, y en su criterio lo que vamos a tener es f de x menos f de a entre x menos a. Pero observemos que el valor de a nosotros ya lo conocemos, que es este. Tenemos que a va a ser igual a 1, que es el valor de x, el valor que yo quiero hacer entender el límite. Vamos a sustituir entonces el límite cuando x tiende, en vez de a vamos a poner a 1, y la expresión f de x sería esta expresión completa. Vamos a escribir todo lo que es el criterio de la función. 2x a la 2 más 3x más 1. Lo pongo en paréntesis. Recordar que siempre que sustituyamos, pongámoslo en paréntesis. Evitamos así el problema con algunos negativos, en algunos casos. Este menos, observemos que este menos es menos de fórmula, este de acá. Entonces tenemos que poner ese menos ahí. Y la función evaluada en a, es decir, la función evaluada en 1. Pero ya lo hemos calculado, la función evaluada en 1 me da 6. Entonces nada más voy a colocar el número. Y me va a dar x menos 6. Ya acá estoy sustituyendo el a por el valor, en este caso es por el valor de 1. Recordemos que el a va a valer 1, entonces va a ser 1. Y acá sustituí por 6 porque era la función evaluada en 1. La función evaluada en 1 me da 6. Por eso aquí va el 6 y por eso aquí va el 1, porque a es igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es a simplificar la expresión. Límite cuando x tiende a 1 de 2x a la 2 más 3x más 1 menos 6 entre x menos 1. Lo que hice fue quitar los paréntesis y dejarlo como una sola expresión. Observemos que si evaluamos el límite en este punto, cuando x tiende a 1, 1 menos 1 me va a dar 0.
en el denominador, por lo tanto hay una indefinición. Por eso no podemos evaluarlo de momento. Vamos a simplificar el numerador y a factorizar para ver qué podemos simplificar. X cuando x tiende a 1 y en el numerador me va a quedar 2x a la 2, eso no lo voy a cambiar, más 3x, y en este caso sería 1 menos 6, eso me daría menos 5, y x menos 1. Ya tenemos nuestra expresión. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es factorizar. Observemos que en el denominador no podemos factorizar nada. En el numerador podemos aplicar el método de inspección. Entonces, vamos a extraer solamente el numerador. Vamos a extraer solamente el numerador y vamos a poner 2x a la 2 más 3x menos 5. Entonces, ocupo dos números que multiplicados me den el primero. Vamos a ponerle 2x y x, porque 2x por x me da 2x a la 2. Ya tenemos nuestro primer término formado. Con el 5, ¿qué dos números formados multiplicados me den 5? En este caso sería solamente 1 por 5 o 5 por 1. Hay que ver el orden en que lo podemos escribir acá. En este caso yo lo voy a poner como 5 y 1. Entonces, observemos que este símbolo es negativo. Por lo tanto, alguno de los dos tiene que ir negativo. Le voy a poner el negativo al 1. Entonces, 5 por menos 1 me da menos 5. Ahora, si yo multiplico en cruz las expresiones resultantes, este para acá y este para acá, entonces me daría 2x por menos 1 me daría menos 2x. Y x por 5 me daría 5x. Si hacia abajo hago una suma, tengo 5x, le quito 2x, me daría 3x. Este valor es igual al del centro, compartiendo con inclusive el signo más bien. Por lo tanto, esta factorización quedaría 2x más 5, que lo tomamos aquí en forma horizontal, y x menos 1. Esa sería la factorización del numerador. Muy bien, ya factoricé el numerador. Vamos a borrar por acá. Y vamos a sustituir el numerador, pero ya factorizado. Es decir, vamos a escribir el límite cuando x tiende a 1 de, y en vez de escribir este polinomio, vamos a escribir este otro. Multiplicación de dos binomios. X menos 1. Todo eso dividido entre x menos 1. Ya tenemos la expresión. Ahora vemos que este que se está multiplicando en el numerador lo puedo cancelar con todo el denominador, porque son factores totalmente semejantes. Me quedaría entonces el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 5. Ahora, si yo sustituyo el valor de x acá, entonces tendría 2 por 1 más 5. 2 por 1 me da 2, más 5 me daría 7. Entonces, con esto podemos calcular que la derivada de esta función en este punto es 7. Y así logramos encontrar la derivada dado un punto de una función utilizando una de las definiciones. Muy bien, en este otro ejemplo me dice, haciendo uso de la definición, determine la primera derivada de la siguiente función. Y me dicen que la función es h de x va a ser igual a 5x menos 4. Entonces, observen que acá no me están dando ningún punto. No sé cuál es el punto de referencia. Entonces, para este ejercicio en particular, voy a utilizar la segunda forma de escribir la definición, que es utilizando el delta de x, porque no tengo ningún punto. Cualquiera de dos puede funcionar. Vamos a la pizarra a resolverlo. Tengo la función y vamos a utilizar la otra definición que me dice que el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x menos la función evaluada en x, todo dividido entre delta de x. Esa es la función, esa es la definición que vamos a utilizar para encontrar la derivada de esta función. Entonces, recordemos que esto que está acá, vamos a escribirlo por acá, de x más delta de x, lo que voy a hacer es escribir, en vez de x, voy a escribir delta x más delta de x. En este caso, bueno, voy a correrlo un poquito para acá. Lo que voy a tener es, entonces, f de x más delta de x es 5. Y en vez de escribir solamente el x, voy a escribir todo esto que está acá. X más
delta de x menos 4. Observemos que acá, perdón, aquí no es f, aquí es h. Aquí es h. Observemos que acá yo tengo un x dentro de este paréntesis y lo sustituyo por x acá. Entonces, en este caso yo no tengo un x, tengo un x más un delta de x. Entonces, en vez de escribir solamente el x que acompaña al 5, voy a escribir x más delta de x. Lo que estoy haciendo es una sustitución. Se va a ver un poquito más grande, pero esa es la función general. Ahora, en este caso, lo que tengo que hacer entonces es el límite cuando delta de x tiende a 0. Aquí dice f de x. Recordemos que esta es la definición. Puede ser f de x, puede ser g de x, h de x o cualquier función. Entonces vamos a hacer la sustitución. Ya tenemos quién es f, que en este caso h de x. Vamos a cambiarla acá para no enredarnos. H y aquí h. Entonces h de x más delta de x, ¿quién es? Esto que tenemos acá. Entonces vamos a sustituirlo. Voy a colocar paréntesis, 5, otro paréntesis, x más delta de x menos 4. Esto que está acá es esta primera expresión. Menos este menos que está acá, lo voy a marcar, es un menos de fórmula. Y h de x, es decir, la función original. Entonces vamos a meterle en paréntesis 5x menos 4. Y esa es nuestra función original. Todo esto dividido entre el delta de x. Conste que no sé quién es delta de x, nada más sé que delta de x tiende a 0. O sea que el incremento en x es muy pequeño, va a tender a 0. El límite entonces cuando delta de x tiende a 0. Y vamos aquí a empezar a trabajar la parte del numerador. Este lo meto a multiplicar al primero y al primero. El 5 multiplica al primero y al segundo. Sería 5x más 5 delta de x menos 4. Observen que aquí no afecta nada. Luego este negativo entra a multiplicar al primero y entra a multiplicar el segundo. O dicho de otra forma, aplicamos la ley distributiva de la multiplicación con respecto a lo que es la suma o resta. Me daría menos 5x, negativo y negativo, positivo, entre delta de x. Muy bien, ahora vamos a simplificar lo que son los monomios semejantes en el numerador. Me daría el límite cuando delta de x tiende a 0. Vamos a ver qué queda acá. Tengo, observemos acá, 5x. Vamos a buscar si tengo otro término que solamente tenga como variable literal o como coeficiente literal una x. Lo tenemos acá. Tengo 5x, pero le quito 5x, se cancelan, entonces quedaría 0, no lo vamos a poner. Luego tengo 4x, perdón, 4. Vamos a ponerle doble línea. Y aquí tengo un 4. Tengo menos 4 más 4, de igual manera se cancelan. Es decir, me quedaría 0. ¿Qué me hace falta? Entonces vamos a reducir nuestra línea fraccionaria porque vemos que la expresión se redujo bastante, quedándome solamente 5 delta de x entre delta de x. Observemos que delta de x tiende a 0. Si lo evalúo aquí, me va a dar una indefinición matemática. Por lo tanto, yo puedo cancelar los delta de x y tendría entonces el límite cuando delta de x tiende a 0 de 5. Porque fue lo que me quedó. Yo cancelé todo. El delta de x con el delta de x. Me quedaría 5. Ahora vamos a hacer la sustitución. Entonces, voy a cambiar delta de x por 0, pero no tengo delta de x. Entonces la respuesta sería 5. Entonces, la derivada de esta función, utilizando la definición, yo sé que la respuesta es 5. Muy bien, estimado estudiante. Esperamos que este video sobre la derivada de la función utilizando la definición haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.